Buenas noches nuevamente, hermanos. Entonces vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy, donde vamos a hablar sobre la pandemia, que es el coronavirus, la pandemia actual, como una oportunidad de ascensión espiritual. Para iniciar esta charla, voy a hacer una cuestión, voy a preguntar algo que se viene de repente a la cabeza de ustedes, está en la mente de casi todos nosotros, espíritas o no. ¿Sería este virus, una expiación colectiva o en todo caso sería un castigo? Para comenzar, hemos tenido bastantes pandemias a lo largo del siglo XX y del siglo XXI inclusive, a las que la humanidad ha sobrevivido. Nosotros de repente como seres humanos tomamos estas oportunidades, que son oportunidades, las tomamos más por el lado negativo, ¿no? Y no nos damos cuenta que por ejemplo, que a cada pandemia nosotros vamos evolucionando no solamente científicamente, de repente tecnológicamente, y eso hablando del lado material. Ahora en el lado espiritual, vamos a través de estas enfermedades, a través de todo esto que nos trae las crisis de salud, vamos mejorando y vamos alcanzando un grado evolutivo. No podemos decir que sea exactamente una expiación colectiva, porque eso va a depender mucho de cada uno de nosotros como espíritu, en el escalón que nos encontramos, en la carga de débitos que traemos cuando venimos a reencarnar en la tierra. Estamos sí, o estuvimos, mejor dicho, en el planeta de pruebas y expiaciones que era la Tierra. Ahora la Tierra es el planeta de regeneración. Hemos entrado en una nueva etapa. Y justamente por entrar a esta nueva etapa es que nosotros estamos ahora haciendo este salto con esta pandemia. Como les decía, nosotros como seres humanos vemos con los ojos terrenales este asunto. ¿Qué vemos? Solamente y únicamente la parte negativa, en la que vamos o estamos perdiendo mucho materialmente, estamos perdiendo fechas conmemorativas, estamos perdiendo contacto físico con nuestros seres queridos, estamos perdiendo de repente hasta oportunidades de negocios, de trabajo, inclusive hasta de educación. En compensación tenemos, creo, este lado virtual que se está usando muy bien hoy en día. Sin embargo, tenemos la tendencia, como tenemos esa tendencia a reclamar, tenemos esa tendencia a las actitudes derrotistas, tenemos las tendencias a la ira, en fin, todos esos defectos que cada uno de nosotros sabe en qué grado lo tenemos, pero que los tenemos, a veces los tenemos bien escondidos. Y cuando surgen estas situaciones de crisis es que nosotros sacamos todo eso negativo que tenemos y nos contaminamos mentalmente. ¿Qué va a suceder con esto? Al contaminarnos la mente con esos pensamientos negativos, estamos haciendo de cierta manera una abertura a todo lo negativo que nos va a llevar, que nos puede originar una fragilidad inmune. ¿En qué sentido? Cuando nosotros estamos desequilibrados, porque a eso que nos lleva todos estos pensamientos negativos, cuando estamos desequilibrados, nuestra inmunidad baja. No tenemos fuerzas. Entramos en depresión, entramos en desánimo. Todo lo que se nos propone le encontramos un porqué, un pero, ¿no? Esa palabra pero no deberíamos usarla. Jamás deberíamos usar la palabra pero, ni en lo más simple de nuestro cotidiano. Es una palabra que al ponerla en nuestra boca significa encontrar el lado negativo de algo, porque siempre vamos a poner un pero a algo, ¿no? Sería bonito, pero no va a ser bonito por tal cosa. O sea, en lugar de buscar cosas positivas hacia lo que nosotros nos estamos proponiendo, a lo que estamos buscando para salir adelante, nosotros vamos retrocediendo con el pero. Pero bueno, volvamos al tema porque ya nos fuimos por otro lado. Pero todo conlleva, ¿no? Todo conlleva al lado negativo. Entonces, de acuerdo a la óptica espírita,
esto es más que nada una oportunidad, como les dije, a ascensión espiritual. Porque gracias a esta pandemia nosotros vamos a pasar por el proceso de depuración de acuerdo a nuestro merecimiento. Esto no quiere decir únicamente que hayamos venido cargados de débitos. No, la oportunidad, como lo dice, es de ascensión espiritual. O sea, nosotros podemos estar en un grado evolutivo, pero vamos a alcanzar otro más. No sé si me entendieron, ¿no? Cualquier pregunta, por favor, siéntanse con toda confianza de hacerla, ¿ok? Entonces, al respecto de eso, nosotros tenemos, primero que nada, analizar la situación, analizar cuál es nuestra realidad, observar todo lo que hay de positivo por atrás de todo esto que nos está sucediendo. O sea, definitivamente, como seres humanos, vamos a ver solamente y únicamente que hay mucha gente sufriendo. Vamos a ver que hay mucha gente con necesidad, que nuestros parientes se están enfermando, que están en hospitales, que de repente no atienden a las necesidades, muchos están ya partiendo. En fin, todo es tristeza, ¿verdad? Pero ustedes se han preguntado, esos parientes, esos seres queridos, esos amigos, todas esas personas que están desencarnando, cuando llegan al otro plano o cuando hacen la transición, ¿ustedes piensan que en realidad aún se sentirán así? Porque nosotros que nos quedamos, nos quedamos muy tristes, ¿verdad? Nos quedamos desolados al pensar que cómo se han ido, solos en un hospital, sin nosotros dándole los cuidados, sin poderlos visitar, sin poder tener una palabra, sin poder tener el ritual de la despedida que normalmente se hace, que es el velorio, que es el entierro, que es todo eso a lo que estamos acostumbrados como seres humanos, ¿no? Que es nuestra manera de decirles que los queremos y que nos estamos despidiendo. ¿Ustedes creen cómo se sienten ellos? Yo les voy a comentar una experiencia que escuché en estos días al buscar material para el día de hoy. Escuchaba a una persona muy sabia que es Salu Gamashi, muy sabia, por cierto, recién la conozco, es una espírita de muchísimos años, creo que son como 40 años ya como espírita, con una gran evolución y una sabiduría únicos, y ella tuvo una experiencia que quiero comentárselas. Las personas, algunas, ya están preparadas para desencarnar mediante este virus, otras no lo están. Y las que lo están, que es lo que quiero tomar en este momento para que ustedes le vean el lado positivo, y las que lo están, no se sienten desoladas, no se sienten injusticiadas, no se sienten con ira por haber tenido que dejar la carne, y no se sienten decepcionadas, en absoluto, no sienten nada negativo, por el contrario. Y les digo más, está siendo hecho todo un trabajo espiritual para recibir a esas personas o a esos espíritus que desencarnan por COVID-19. Son equipos especiales espirituales que están recibiéndolos, e inclusive están dando charlas dentro de los mismos hospitales a los que todavía no han desencarnado, para que puedan entender que este asunto de la pandemia no es solamente algo negativo y no es un castigo de nadie. No es nada más y nada menos que la ley del progreso, o en todo caso puede ser la ley de acción y reacción también, dependiendo del merecimiento del espíritu que está preparándose para desencarnar o no. Tenemos muchos seres humanos, o sea, espíritus encarnados, que están con el virus, están padeciendo
dentro de un hospital, pero que no fallecen, ¿no? Milagrosamente, algunos que han estado muy graves, entubados y todo, milagrosamente se curan. Ustedes se han preguntado por qué. Porque no era su momento simplemente. Todos nosotros que nos encontramos aquí en la Tierra, en estos momentos de crisis, ya hemos sido programados para esta pandemia. Cada uno de nosotros ya sabía que tenía que venir. Como siempre les comento en otras charlas, nosotros ya sabemos cuál es nuestra programación existencial. Simplemente venimos y se nos es borrada, porque no podemos tener la ventaja de saber qué es lo que nos va a suceder, ¿no? Porque si no, sería muy fácil el venir a encarnar y que, bueno, vayamos saltando los obstáculos sin ningún aprendizaje que es el que nos da la expiación, porque la expiación también nos da aprendizaje, también nos da sabiduría. Entonces, si nosotros saltamos esos obstáculos, definitivamente no vamos a haber aprendido nada. Es por eso que a veces por saltarlo nos vienen obstáculos mayores, más altos, más fuertes, que nos cuesta pasar. Entonces el dolor también es una manera de crecer, de evolucionar, y es gracias a eso que ha sido permitida, que ha sido programada esta pandemia. También tenemos que tomarla como un momento de reflexión. La pandemia nos ha unido como familias, nos está haciendo pasar momentos que ya habíamos olvidado. Muchos de nosotros no nos reuníamos con la familia, estábamos muy ocupados con tanta tecnología, ¿no? Como los celulares, estábamos ausentes, presentes y ausentes a la vez. Entonces esta pandemia ha hecho con que nosotros nos integremos un poco más, que nos conozcamos más, porque muchos no nos conocemos, vivimos en una casa y de repente no nos conocemos o nos hemos olvidado de cómo somos, porque a medida que va pasando el tiempo, lógicamente vamos evolucionando, adquiriendo conocimientos, y eso nos cambia, porque el conocimiento es lo que nos cambia. Entonces, este momento de crisis no solamente es para sufrir, no solamente es por dolor. Nadie se está regocijando con la muerte de nadie. Sabemos que todos tenemos un ciclo de vida, tenemos un tiempo existencial de acuerdo a nuestra programación, y va a llegar el momento en que todos vamos a desencarnar, dejar este cuerpo, irnos al descanso merecido, espiritual, de acuerdo a lo que nos toque, y vamos a ser programados nuevamente para poder regresar, tener una nueva vestidura, un nuevo cuerpo, y poder continuar nuestro crecimiento. De repente no será en la tierra, de repente será en alguno de los otros mundos, conforme nos corresponda. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan tomando en cuenta referente a esta pandemia. Los que han perdido seres queridos, sé que es muy doloroso, sé que van a sentir mucho más de repente, por lo que, como les digo, no han tenido este ritual de despedida, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es nuestra manifestación de amor a nuestros seres queridos. Pero no se sientan tan mal, tan decepcionados. ¿Saben por qué? Hay muchos desencarnados que sí no están aceptando haber partido de la manera que ha sido, de repente olvidados, no olvidados, sino en un hospital sin tener los cuidados y el cariño de la familia, solos, entubados, sufriendo, y hay algunos que no la aceptan. Entonces, ¿qué recomienda la espiritualidad? ¿Qué nos recomienda la espiritualidad para esos hermanitos que han desencarnado y que no aceptan y que se están apegando a este plano todavía? Es recomendable para los que tienen seres queridos fallecidos, y para todos en general que quieran hacer esa caridad de ayudarlos, es conversar con ellos. Tú tienes un ser querido que partió de esa manera,
Date un tiempo durante el día, escoge un lugar que tú desees, siéntate y conversa con ese ser querido porque te está escuchando, porque de repente está en este plano todavía y no desea irse, porque no quiere entender, porque se siente injusticiado. Conversa y explícale qué fue lo que sucedió. Explícale lo que yo te estoy diciendo, que eso no fue un castigo, no es definitivamente un castigo de nadie, porque nosotros sabemos como espíritas que toda acción tiene una reacción y que toda acción también tiene un propósito, sobre todo las acciones divinas tienen un propósito, y que por más que nos hagan sufrir a ojos de la espiritualidad, no se trata del sufrimiento, es que nosotros no tenemos esa visión, esa óptica. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos esos defectos que no nos permiten ver más allá. Es necesario que nosotros intentemos entender el por qué nos está sucediendo esto, que todo lo que nos está sucediendo no es malo. El planeta necesitaba dar un salto enorme, un paso gigante, y ese paso ha sido mediante esa pandemia, y dentro de ese paso nos está llevando cargados a todos los que teníamos pues varios débitos, a todos los que vinimos, nos dispusimos muchas veces voluntariamente a aprender. A todos nos está llevando esta pandemia a obtener sabiduría y poder progresar de esa manera. De eso se trata. Entonces, cuando tengas un tiempo, una vez por semana o 10 minutos todos los días, dedíquenle a sus seres queridos sobre todo. O si no tienen ningún ser querido, no tienen nadie que haya fallecido, felizmente nadie que haya fallecido por esta enfermedad, igual donen ese tiempo, 10 minutos, y diríjanse a cualquier hermano que esté de repente cerca de ustedes y díganselo. Díganle, háganle saber que esto no se trata de una injusticia, no se trata de un castigo. Es como un adoctrinamiento que se va a hacer a estos espíritus que recientemente han desencarnado de esa manera. Es necesario, y es lo que la espiritualidad sugiere para cada uno de nosotros, que hagamos esa caridad, y así nosotros también iremos asimilando todo ese conocimiento, todo ese sentimiento que ellos intentan pasar a nosotros, que esto no es únicamente algo feo, ¿no? Y necesitamos pues también por otro lado cambiar ese pensamiento que tenemos tan negativo, que indudablemente es porque todavía somos seres humanos perfectibles, pero al final seres humanos que nos equivocamos, que todavía mantenemos el orgullo, la vanidad, el derrotismo, todavía tenemos dentro de nosotros resentimientos, irritabilidad, envidia, en fin, todo eso que nos lleva pues a emanar pensamientos negativos. Y es necesario que nosotros intentemos cambiar esos pensamientos. Claro, con todo esto no quiero decir pues que ustedes no van a acatar, que solamente nos vamos a abocar a lo que es la fe y a creer ciegamente y que no me va a pasar nada, ya no voy a usar máscara ni nada. No, es imprescindible que nosotros también tengamos en cuenta que debemos de cuidar de nuestro cuerpo físico, porque ese es un compromiso que hacemos cada vez que vamos a encarnar. Cuando reencarnamos se nos da un cuerpo y nosotros hacemos el compromiso de cuidarlo, ¿ok? Entonces todas esas medidas sanitarias que se han tomado en todo el mundo, porque esto es algo global, tienen que ser acatadas. No solamente nos vamos a ir por la fe. Esto es una cuestión terrenal, sí, es una cuestión espiritual y también es una cuestión emocional. Entonces nos cabe a cada uno de nosotros cambiar, modificar, no solamente los defectos, más que nada nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que comandan, nosotros somos transmisores y receptores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Yo con mis pensamientos negativos voy a lanzar esos pensamientos negativos, ¿y qué voy a recibir?
porque todo lo que lanzamos es devuelto. Vamos a recibir también ondas negativas, ondas de energías negativas, ¿no? Sin embargo, si yo intento cambiar ese pensamiento derrotista, ese pensamiento que no me lleva a nada, que no sea pues a estar cabizbaja el día entero y lamentándome. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar todos esos pensamientos, dejar de generar esos pensamientos negativos para a su vez no generar vibraciones negativas? Necesitamos estar generando positivismo. Es a través del positivismo que vamos a alcanzar levantarnos, porque todo esto, como les decía desde un inicio, no es solamente dolor, sino es ascensión espiritual. Tómenlo así y véanlo así porque así es. O sea, este asunto de la pandemia no solamente se trata de dolor. Claro, ese es el lado terrenal, porque estamos perdiendo mucho terrenalmente. Más allá o más adelante, en el momento debido, vamos a saber en qué hemos crecido, qué nos ha dado todo esto de la pandemia, cuál es la lección que la pandemia del coronavirus nos ha dejado, ¿no? Primero que nada, y hablando terrenalmente, también nos ha dejado algo material, algo para ponerlo en práctica en la tierra, que es el control material, ¿no? Ahorita no estamos gastando, ahorita no estamos saliendo, no estamos bebiendo, no estamos desgastándonos, en fin, ahorita estamos como si estuviéramos en un momento de reflexión continua, porque la rutina que se nos está dando, se trata de eso, de ver quién está a tu lado y de repente observar mejor, de repente no nos dábamos cuenta, en fin, conversar. Es una rutina que nos está llevando a, si ustedes se dan cuenta, es una rutina que nos está llevando a otro nivel, nos está llevando a avanzar. Esto definitivamente también nos va a llevar a adelantos en la parte científica, en la parte tecnológica. Vemos esto que surgió ahora, ¿no? Un ejemplo claro, el Facebook Room. Antiguamente no teníamos esta facilidad, se nos ha dado esta facilidad. Va avanzando la tecnología y va avanzando la ciencia también, ¿no? Hoy día conversando con alguien que vive en Estados Unidos, me dice que es muy probable que ya en Estados Unidos lancen la vacuna hasta mediados de agosto más o menos, que ya está en pruebas y que hasta mediados de agosto estamos avanzando, ¿ok? Entonces, esos son las lecciones y las consecuencias positivas del coronavirus, y que yo pienso que de repente podemos aumentarle algo muy importante que hemos adquirido de repente a nivel global, no solamente que es la naturaleza, que ha cambiado bastante, y lo vemos en los paisajes que se nos muestran en los telenoticieros que están mostrando. Por ejemplo, yo que estoy en Brasil, vi al río Rímac en Lima, impresionante, me pareció increíble. Vi Venecia, nunca había visto pececitos en Venecia, transparente el agua, un agua muy turbia, muy sucia, ¿no? Que tenía inclusive roedores y todo eso. Hay muchas cosas, creo que hemos visto también allí en Lima delfines en chorrillos, nunca se me hubiera imaginado. Entonces, la naturaleza ha respirado y ha cambiado. Esa es otra de las cosas, pero lo que yo considero más importante ahorita es la solidaridad y la fraternidad que ha surgido en el mundo. De repente ustedes no lo saben, pero sí, hay mucha gente ayudando a otra gente que no tiene, que no puede, que lo necesita. Y eso es a nivel mundial, sin importar raza, sin importar nacionalidad, sin importar nivel económico ni político, se está ayudando. Claro, vemos por ahí algunos que, bueno, definitivamente
¿no? No hay ni que gastar el tiempo en mencionar a esas personas que no están haciendo la tarea que deben hacer, ¿no? Pero bueno, todo es acción y reacción y vamos a ver más adelante cómo se suscitan las cosas. En fin, eso es lo que la pandemia nos trae como lección, ¿no? Y bueno, para concluir ya, quiero recalcarles nuevamente que se den el tiempo para hacer esa caridad dentro de casa, en unos minutos para esos espíritus desencarnados por COVID, por todas partes del mundo, y más aún cuando son nuestros seres queridos que sabemos que se aferran muchas veces a nosotros. Los que tenemos la facultad de la mediunidad tenemos de repente la facilidad para que los desencarnados nos encuentren mucho más rápido y que nosotros podamos percibirlos. Entonces una oración, un adoctrinamiento de esa manera, explicándole el porqué de todo esto y que en realidad es una ascensión espiritual, es la ley del progreso. No es tanto la ley de acción y reacción, es más la ley del progreso que fue aplicada al planeta Tierra y a sus habitantes de acuerdo a merecimiento. Y no vamos a hablar de karma ni de si me porté bien en otra vida o no me porté bien en otra vida, porque en esta pandemia no cabe eso. En esta pandemia es algo global. Los que nos portamos mal y los que nos portamos bien, todos estamos dentro de esta situación. Y bueno, eso sería todo, hermanos. Si tienen alguna pregunta, les agradecería que la hicieran ahora para poder contestarla todavía en la live y quede grabadita. No sé si alguien quiere preguntar algo o quiere acotar algo sobre el tema. Puede ser expiatoria, pienso yo, porque nosotros somos naturaleza en nuestra tierra. Y de alguna manera tenía que detenerse también tanta violencia, tanta, repito, daño a la naturaleza, ¿no? Nosotros nos olvidamos de cuidar nuestro planeta y nos hace ponerme a nosotros para poder tener la oportunidad de empezar nuevamente con una nueva forma de pensar y con mucho más cuidado, es lo que pienso yo, ¿no? Claro, gracias Evita. Evita nos habla sobre la parte de la naturaleza que era necesario para el planeta este cambio porque también había mucha violencia, había mucho daño a la naturaleza y realmente, como les digo, era algo global, algo que abordaba todo sobre el planeta Tierra, no solamente los habitantes, sino que el planeta en sí, todo lo que estaba sucediendo, tanto en la parte geográfica, como en la parte política, como en la parte económica, como en la parte sanitaria, porque si hemos llegado a todo esto también es porque nos hemos ido descuidando de la parte sanitaria. Pero más que nada, esto es una programación ya hecha por nosotros, un compromiso por nosotros y por la espiritualidad. Y la ley del progreso aplicándose nos ha dado la oportunidad de a través de la pandemia evolucionar como planeta, evolucionar como espíritus individuales y tener esa ascensión de la que estamos hablando que nos está llevando, por doloroso que sea. Siempre sabemos que o es por dolor o es por amor, no sabemos. Normalmente es por dolor, hay que decirlo, porque somos nosotros quien nos vamos a generar ese dolor. Si lo pensamos bien es así. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo Silvia. Ok, Silvia, a ver. No te escuchamos, Silvia. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Sí, ya, qué bueno.
justamente hoy como que todo ha encajado, ¿no? Hoy día el Evangelio nos tocó el Consolador prometido. Para las personas que por causa de esta pandemia han perdido algún ser querido, la doctrina nos viene a dar todas las respuestas que se dan en esta a todas las interrogantes que se dan en esta situación. Si yo no o mi familia o no hubiera estado cerca, en este caso yo, porque mi familia no mucho, de la doctrina, no hubiera podido entender, no hubiera podido tratar de canalizar mis emociones para tratar de ayudar a esa persona que ha desencarnado en esta circunstancia, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que he sido incluso asistida, porque en otras circunstancias de mi vida estaría llorando desesperada, pero no. El tener conocimiento de la doctrina nos ha ayudado mucho, me ha ayudado a mí mucho a poder tratar de entender la situación. Me he refugiado en oración y estoy, como tú bien dices, todo el tiempo, cada vez que me acuerdo, tratando de enviarle energía positiva, de explicarle, repasar las cosas que nosotros hemos aprendido en la doctrina acerca del desencarne y por qué se dan estas circunstancias. Como tú bien nos comentaste en algún momento y me comentaste a mí, las personas se van en el momento que se tienen que ir. Y esto ya fue programado. Entendiendo esto, podemos ayudarlos a que tengan paz, ayudar a la espiritualidad que los está atendiendo también, para que ellos puedan ser encaminados, porque el fin es el progreso espiritual y en eso estamos aquí todos trabajando. Y eso era lo que quería acotar, ¿no? Gracias, Silvia. Realmente recordarnos ese punto del que tenemos que aceptar y más siendo tú un ejemplo vivo en estos momentos en el que sabemos que has perdido un ser querido justamente por COVID-19, es un gran ejemplo, ¿no? Gracias por tu intervención y decir que sí, todo lo que Silvia nos ha dicho es válido, es bueno aplicarlo. El tener el conocimiento ayuda bastante. Es que tenemos de una vez por todas que concientizarnos de que la muerte no existe. La muerte no existe. Simplemente cambiamos de plano. Dejamos una vestimenta y salimos de esa vestimenta. Y lo que más tenemos que entender es que ese espíritu tiene derecho a descansar. Tiene derecho, así como cuando una ropa es vieja y la hacemos a un lado porque ya no nos sirve, porque se deterioró, porque está rota, porque se gastó, porque ya no nos sirve, simplemente no nos abriga más. Entonces tenemos que dejar ese cuerpo, tenemos que dejar esa vestimenta y usar una nueva. Solo que para usar esa nueva, nosotros tenemos un proceso al desencarnar, tenemos que prepararnos nuevamente. Tenemos que tener el descanso que es muy merecedor, el descanso espiritual, y luego prepararnos para volver a venir. Es el derecho de cada uno de nosotros como espíritu y olvidarnos, o mejor dicho, concientizarnos de que la muerte no existe, el espíritu es eterno, lo que se queda es este cuerpo que se va a deteriorar. Va a llegar el momento que nos van a doler las piernas, no va a funcionar bien los riñones, ya no vamos a ver bien, no vamos a poder valernos por nosotros mismos, no podemos, y aunque suene feo, no podemos ser tan egoístas de querer retener a alguien que pasa ya por todas esas necesidades que no se valen por sí mismos. Sabemos que el amor es muy grande por nuestros familiares, pero sepan también que los lazos de amor son eternos. No se va a acabar el amor, no vamos a dejar de quererlos, ni vamos a dejar, ellos no van a dejar de querernos a nosotros, y es más, nos vamos a reencontrar. Nos acabamos reencontrando nuevamente, nos acabamos queriendo nuevamente. Entonces hay que pensar en que no podemos ser egoístas y no querer que esos seres queridos nuestros descansen. A nosotros nos va a pasar lo mismo, nosotros también vamos a tener que irnos.
y de repente no nos vamos a sentir bien si a cada rato escuchamos a alguien que se lamenta porque nos fuimos, o que nos piensa y con el pensamiento nos jala como un imán y nos saca de nuestro descanso, porque eso es lo que sucede, nos jalas con el pensamiento al pobre desencarnado que está en su descanso. Entonces vamos a concientizarnos poco a poco, hay que informarse más, hay que entender, para eso estamos en esta doctrina, para poder entender todo esto. Y somos privilegiados también, como siempre les digo, y eso nos ayuda, el gran ejemplo aquí Silvia, nos ayuda, yo te lo digo también por experiencia propia, nos ayuda a entender la partida de un ser querido. ¿Ok? Gracias Silvia. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere levantar la mano ahí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Rosalía? Sí, Rosalía. Buenas noches con todos. Solo para recalcar algo, ¿no? Que si bien es cierto, nuestros conocimientos espíritas nos dan esa paz, esa tranquilidad para analizar las cosas, tampoco puede ser de lado que lo que nos da también esa paz y esa tranquilidad es la oración a nuestro Creador, al Padre. Yo no hubiera podido dar esta situación si es que todos los días no reflexiono en lo bueno que es nuestro Padre, que nos da esta gran oportunidad de podernos aislar de la parte material, aislarnos del ruido mundano que siempre hemos tenido, para reflexionar por qué estamos aquí, por qué hemos venido a este plano terrenal, ¿no? Y la oración, y es lo que me ha ayudado mucho, ¿no? La fe, la esperanza, la solidaridad, todas esas virtudes que vino a enseñarnos Jesús. Y nosotros, en mi caso personal, ¿no? Tengo una familia que está en República Dominicana, otra está en otro lugar, pero nos conectamos a través del Zoom. ¿Para qué? Para conversar cómo estamos, para orar. Estamos rezando todos los días el rosario. Qué bueno. Nos aferramos a nuestra fe. Es lo que nos da la alegría de vivir. La fe en un Dios que es bondadoso, que es nuestro Padre, que es un Padre de mucho amor, porque siempre nos consuela. Perdemos a un ser querido y nos da el consuelo, la esperanza de que más adelante lo vamos a poder encontrar vamos a encontrar nuestra familia espiritual. Mientras tanto, debemos de progresar espiritualmente. ¿Cómo? Con la oración diaria, acercándonos a Él, es lo que nos da la energía, la fortaleza, esa energía positiva que necesitamos para afrontar este problema que en verdad, si no es Dios, ¿no? Entonces debemos de tener un tiempo para Dios, un tiempo de oración, un tiempo de conversar con Dios, un tiempo de acercarnos a Él, si es que en algún momento nos hemos alejado. Pero lo único que me ha dado fortaleza estos 3 meses es poder aprovechar este tiempo para estar más cerca de Dios con la oración permanente, ¿no? Y inspirarnos en lo que nos enseñó Jesús, el amor al prójimo, la solidaridad, ¿no? Las veces que puedo ir a la calle, poder contribuir una palabra de aliento a alguien que vemos que está muy triste o que está sufriendo, ¿no? Entonces es momento de practicar lo que hemos entendido. Pues todo lo que quería contar, Ana. Gracias, Rosalía. Sí, como nos dice Rosalía, realmente el poder de la oración, tener ese momento con Dios, es lo que nos da fortaleza. Hay que practicar la oración también, que sabemos que es muy poderosa y que realmente nos da esa fuerza, como dice Rosalía, de seguir adelante. Es increíble, pero cuando uno se conecta con Dios a través de la oración, recibe, es como si tuviéramos una lluvia de energía positiva que llega hacia nosotros y nos da esa fuerza, ese ánimo para inclusive abrir nuestra mente y encontrar soluciones. Hay que darnos el tiempo, así como hacemos el Evangelio en el hogar, también darnos un tiempo para nosotros, como espíritu, hacer esa conexión con Dios. Es muy importante eso, y que eso se haga un hábito, es recomendable.
¿ok? Gracias, Rosalía. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien quiere participar? ¿Alejandro? Sí, Alejandro. Sí, permíteme agregar. En este mes de junio, sí, de acuerdo a lo que he conversado con Eva, como que me he visto golpeado por muchas situaciones. No me imaginé lo que me iba a pasar en este mes de junio, ¿no? Por razones de salud. Pero al mismo tiempo siento una nueva oportunidad que Dios me está dando, ¿no? Para poner en práctica muchas cosas que he aprendido, ¿no? Sí. Muchas cosas en las reuniones las he comentado, y como que la vida ahora pues pongo en práctica lo que tú mismo profesas, ¿no? Esa es la parte interesante que yo siento que Dios me está dando una nueva oportunidad y poner en práctica muchas cosas que yo profesaba, pues de acuerdo a los conocimientos espíritas también, ¿no? Claro, claro, Alejandro. Y es un serio compromiso espiritual, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Profundizar más estos conocimientos espíritas y compartirlos, ¿no? Compartirlos con todos los amigos del grupo. Amigos del grupo y gente que vamos a ir conociendo en el grupo también, ¿no? Y en la vida, ¿no? Tenemos nuevos integrantes por ahí. También no lo veo en la sala, pero de repente probablemente estén en la live que se está transmitiendo ahora paralelamente. Gracias, Alejandro. Sí, así como Alejandro, que también nos está dando su vivencia, es un ejemplo vivo de cómo él a través de repente este mes, como dice, no le fue tan bien, pero el conocimiento espírita que tiene lo ha llevado a que él nuevamente se equilibre y vea un poco más allá, ¿no? Vea nuevas oportunidades, vea que dentro de todo, de repente lo malo que le haya podido suceder, hay nueva oportunidad y de repente hasta reformularse y irle mucho mejor de que antes, ¿no? Que antes de todo esto. De eso se trata, todo nos suma, hasta las cosas malas que nos suceden nos suma, aunque ustedes no lo crean. Es que nosotros no lo vemos porque no lo queremos ver, pero si nosotros lo viéramos desde otra óptica, definitivamente nos vamos a dar cuenta que sí, que hasta lo malo que nos sucede, hasta ese tropezón que nos vamos en la calle y nos caemos, hasta eso nos suma, ¿ok? Es solo verlo con otra visión, ¿ok? ¿Alguien más quiere, alguien más desea participar? Por ahí alguien nadie levanta la mano, a ver, ¿quién quiere participar? Si no, encerramos y ya para que continuemos. ¿Alguien más quiere participar? ¿O hacer alguna pregunta? Bueno, creo que está. Esa parte, ¿Quién? esa parte es el señor Raúl. Ah, ya, ok. Esa parte de la que dices, esa parte de la que dices que nos vamos a volver a encontrar con las personas que fallecieron, con nuestros seres. Eso va a depender también de nuestro comportamiento aquí en la tierra, ¿no? Si nosotros caminamos dentro del camino que nos debemos conducir, porque aquellas personas que tienen débito de sangre, aquellas personas que hacen el mal, yo creo que para ellos no va a haber esa oportunidad. Eso es, bueno, vamos a hablarlo rapidito. Ese asunto que tú has abordado realmente es decir, las personas que tienen débitos de sangre, por ejemplo, tomando ese ejemplo, definitivamente van a tener un proceso diferente a las que han desencarnado y no tienen ningún débito, ¿no? O tienen débitos que no son de sangre y hacen el proceso normal de desencarne
y pasan de frente ya al descanso y de ahí son preparadas para la reencarnación. Los que tienen débitos sabemos que tienen que pasar por el umbral, estar una temporada hasta que son rescatados después del arrepentimiento sincero y de ahí son llevados al siguiente proceso que es el normal. Pero eso no quita que puedan de repente volver a encontrarlos. Definitivamente vamos a volver a encontrarlos, pero de repente van a saltar existencias. Va a demorar un poco. O de repente, claro, o de repente vamos a encontrarnos en el otro plano también. Porque vemos muchos casos y por ahí hay inclusive hasta películas en que los seres queridos son buscados por los familiares en el umbral para ayudarlos. Tenemos El amor más allá de la vida con Robin Williams, donde sucede eso, que la esposa se suicida y él la va a buscar, ¿no? Pero todo eso es un proceso, ¿ok? Todo eso es un proceso, ¿sí? Está bien puesta tu cuestión, tu pregunta, pero sí, va a pasar tiempo, pero sí nos vamos a encontrar, definitivamente, ¿ok? ¿Alguien más desea preguntar algo? Gracias, Raúl. ¿Alguien más desea preguntar algo? A ver, tengo que recorrer por aquí para ver quién está por aquí. Bueno, no Ceci. veo. ¿Sí? ¿Silvia? Ceci, justamente por eso que estabas comentando en este momento de la película de Robin Williams, a mí, tú sabes que mi papá se fue y mi papá me buscó. ¿Recuerdan que les comenté que tuve en contacto con mi papá y mi papá me dijo que rezara y orara por mi abuela? Y yo le digo, papá, ¿qué? Pide por mi mamá. Me dice, sí. Y ¿se acuerdan que les comenté que mi abuelita había fallecido? Pero ella se enfermó de pena, estuvo con una depresión muy grande. Entonces, creo que eso fue una suerte de suicidio indirecto, y de repente mi papá cuando se fue no la encontró. Y a veces después de que mi papá se había ido, me pasó eso, ¿no? Que yo estaba en el duerme y vela, en ese estado en que no estás dormida, pero tampoco estás despierta, o sea, no terminaste de dormirte. Y en ese estado neutro fue que vi a mi papá, que vino mi papá entero, no estaba como cuando falleció viejitos, no estaba bien entero, y me dijo, Silvia, me dice, sí, tienes que pedir por mi mamá, por tu abuela. Yo le digo, papá, y me dice, tienes que pedir por mi mamá. Entonces, revisando la historia, es que mi abuela había tenido una depresión muy grande, ¿no? Y eso incidió en su salud, y es una suerte de suicidio indirecto. Entonces, realmente a veces no llegamos a encontrar a nuestra familia en el otro plano, pero dependiendo de qué hayas hecho, pues, ¿no? Claro, dependiendo del débito que has tenido, y sabemos que esto es un proceso, ¿no? Personas que tienen débitos muy fuertes y que tienen la necesidad de pasar por el umbral, demoran para encontrarse, pero eso no quita de que tus familiares sepan que ya desencarnaste y de que puedan buscarte para ayudarte, no para rescatarte, sino para ayudarte a que de repente entiendas, porque hay muchos que a pesar de que están en el umbral, acaban no entendiendo su falta y acaban no arrepintiéndose y acaban no queriendo ayuda y se quedan eternamente. Entonces, depende mucho de cada caso, ¿no? En el caso de tu abuelita, me atrevo a decir que de repente ya está un poco renuente, por eso que piden, o de repente por falta de conocimiento no acepta nada, no quiere escuchar nada, entonces por eso pide tu padre oraciones para ella. Entonces hay que hacerlo. Es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. No, perfecto. Y vamos a continuar haciendo. Hay que hacerlo. Mi hermana hizo misas y todo, ¿no? Mi hermana que está siempre en la iglesia. Y todas mis hermanas también empezaron a orar, ¿no?
Claro, de pero yo esa yo te recomendaría esto que nos ha pedido la espiritualidad, que hagas algo tipo un adoctrinamiento de conversar con ella y explicarle muchas cosas, explicarle, de repente hasta leerle el Evangelio para que pueda tranquilizarse, ¿no? Y aceptar y entender. Es todo el trabajo que hacemos nosotros ya en los días de medinización, ¿ok? ¿Se acuerdan que cuando me pasó se los comenté y ustedes hicimos una serie de oraciones, pero esto que me has dicho es lo que voy a hacer ahora? Claro, Gracias, Ceci. es como un tip que nos manda la espiritualidad que pienso yo que cabe en todos los casos, no solamente para el COVID-19, los desencarnados por COVID-19, sino que cabe para todo. Por acaso, si sabemos que por ahí han tenido hemos tenido seres queridos que hayan tenido, pues, o hayan sido renuentes de repente a la fe, a no creer en nada, o hayan sido pues bastante, vamos a decirlo, testarudos. Y con eso podemos ayudarlos, ¿no? Informándolos, adoctrinándolos para que puedan conseguir su liberación, su libertación y así puedan ascender al siguiente paso que ya les tocaría. ¿Ok? Bueno, creo que ya, acá tenemos. Hola Jim, bienvenido. No lo conocen a Jim. Jim es nuevo en el grupo y está iniciando justamente hoy día en la charla. ¿Cómo está Jim? A ver, dinos cuál es tu pregunta o cómo quieres participar. A ver, dinos. Hola con todos, ¿qué tal? Gracias Cecilia. Quería preguntar acerca del tema que estaban conversando, si es posible arrepentirse en vida de cualquier débito de sangre para evitar pasar por el umbral. Claro, o sea, ese es un proceso, ¿no? ¿Es posible? Claro que es posible. El arrepentimiento, tenemos que tomar conciencia primero de nuestros actos, ¿no? Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón y hay que reparar. Ese es el proceso que se debe de hacer. Pero eso no quita, eso no quita que tú hayas creado un débito. Acordémonos que existe la ley de acción y reacción. O sea, toda acción tiene un efecto, ¿no? Pero, o sea, podemos trabajar para que ese efecto no nos dañe, no nos perjudique tanto en la evolución. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo todo el bien posible para que aquella persona que hemos generado un mal. Eso sería la reparación. Y ir trabajando, haciendo pues obras, no solamente, o sea, al decir obras y decir caridad, no nos referimos a donar cosas materiales, ¿ok? A lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, difundiendo la doctrina, estudiándola, practicándola, haciendo el bien a personas que a veces ni siquiera conocemos, ¿no? Ayuda fraternal, es eso. Esos son ejemplos del bien que podrías hacer. Pero sí se puede trabajar para que el efecto disminuya, ¿no? Eso se llama que vas tú depurándote por merecimiento. Muchas veces, y como es el caso de lo que hablamos, volviendo al tema de la pandemia, se aplica la ley del progreso, como en este caso, y a través de enfermedades como esta y algunas otras que son enfermedades muy fuertes, que nos hacen pasar momentos muy difíciles, a través de ese dolor que sentimos en la enfermedad y del padecimiento, es que nosotros nos depuramos de los débitos. Esa es otra manera. Pero vamos a escoger la manera más suave, la manera más tranquila, que es la de continuar ese proceso, ¿no? De reconocernos, de pedir perdón y de reparar y hacer todo el bien que podemos, porque no cuesta nada hacer el bien, ¿no? Y reformularnos también, tener una reforma íntima que es importantísimo para que podamos tener merecimiento ver ante la espiritualidad y podamos, pues, el día que desencarnemos, tener un proceso normal de ascensión. Bueno, antes que comience la fluidificación del agua, vamos a cerrar la live, porque esta partecita ya es algo más interno. Y bueno,
Gracias, estuvo Carmencita y Jessica que no pudieron entrar al Facebook Room. Vamos a, como les dije, a chequear esto y ya la próxima ver para que ustedes puedan participar. Gracias, me despido de la live.